Hoy va a ser una sesión relativamente fácil, ¿vale? No revierte gran complejidad lo que vamos a ver. Los ejercicios tienen una estructura muy tipificada, ¿vale? En cuanto a sus asientos, son operaciones comunes, no, desde un punto de vista contable no son complicadas, sí que a lo mejor desde un punto de vista jurídico pueda ser un poquito más enrevesado, ¿vale? Entonces, como siempre, vamos a ver un poco de teoría, que la vamos a cubrir muy rápido, y luego los ejercicios pues les echaremos un vistazo para orientaros, pero repito que no revierte ningún tipo de complejidad la sesión de hoy. Si tengáis alguna duda que queráis resolver, pues bueno, vamos a ello. Bien, vamos a ver un poquitín las sociedades colectivas y las sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades colectivas son un tipo de sociedades que se caracterizan por ser de naturaleza personalista. Esto significa que tenemos que tener muy en cuenta las características y las cualidades de los socios con los que nos vamos a juntar para montar un negocio. Quiero decir, ¿por qué es personalista? Porque, como bien sabéis, en las sociedades anónimas, en las sociedades anónimas, bueno, por lo general no, en general, siempre, la responsabilidad de las personas que forman parte de esa sociedad, de los accionistas, se encuentra limitada a sus aportaciones, ¿vale? Yo monto una empresa, aporto 100.000 euros, no me van las cosas demasiado bien, entonces mis bienes personales, mi casa, mi coche, mis bienes muebles están a salvo de los acreedores, ¿de acuerdo? Por eso se llama sociedad anónima. Pues es una de las características fundamentales. Sin embargo, la sociedad colectiva ya la responsabilidad es de otro tipo. Es una responsabilidad ilimitada. De tal manera que si yo monto este tipo de sociedad con otras personas, aportamos una serie de bienes al negocio, las cosas no van demasiado bien y tenemos que pagar a nuestros acreedores y tenemos que disolver la sociedad. Y luego la sociedad, por así decirlo, una vez disuelta, seguirían existiendo deudas. Pues de esas deudas somos los socios responsables de las mismas, con nuestro patrimonio personal, ¿vale? Por eso os digo que la sociedad personalista es la sociedad de responsabilidad personal, de las personas que la conforman, no solamente de los bienes que tiene la sociedad. Es ilimitada, ¿vale? Porque no se limita solo a las aportaciones que hemos realizado a la empresa, y también es de naturaleza solidaria. Eso significa que yo, que soy un tercero, que tengo un crédito, un derecho de cobro frente a la sociedad colectiva, puedo dirigirme a cualquiera de vosotros. Imaginaos que vosotros tres montáis una sociedad colectiva y que, bueno, por desgracia las cosas no van demasiado bien y a mí me debéis dinero porque soy vuestro proveedor. Por tanto, a lo mejor hay dos de vosotros que no tenéis mucho dinero y hay otro que sí tiene dinero en su patrimonio personal. Pues yo, como acreedor, puedo requerir el dinero de cualquiera de vosotros tres, ¿vale? Ese es el funcionamiento esencial o la característica esencial de este tipo de sociedades. En estas sociedades, que son sociedades pequeñitas, son sociedades pues a lo mejor de 2 o 3 autónomos que se asocian, que montan un bufete de abogados o montan, no sé, o tienen un par de camiones, son sociedades en las que prima el trabajo, vamos a decir, no necesariamente de esfuerzo físico, de tareas de esfuerzo físico de naturaleza técnica, sino también puede ser, repito, un despacho de abogados, unos dentistas, médicos o cualquier profesión que se os pueda ocurrir, ¿vale? Suele haber dos tipos de socios. Los socios que se llaman industriales, que solo aportan trabajo y participan en las ganancias en la medida del socio capitalista que menos aportó y no participa en las pérdidas, esto lo vamos a ver luego, y los capitalistas que aportan capital, ¿vale? Entonces tenemos dos tipos de socios. Los socios industriales, que solo aportan fuerza de trabajo, o vamos a decir que fuerza de trabajo no tenemos que pensar en una persona cargando cajas, ¿vale?
aportan su trabajo, sus capacidades mentales, su conocimiento, lo que queráis, ¿vale? Y luego los socios que ponen pasta, los socios que ponen dinero, que aportan capital. Entonces, estas empresas, cuando tienen beneficios, los beneficios en principio serían para los socios capitalistas, que son los que han arriesgado el qué, un dinero inicial, y si las cosas van mal, pues no solamente pierden ese dinero inicial, sino que pierden también su patrimonio personal, al igual que lo harían los socios industriales. Sin embargo, los socios industriales también van a tener derecho a participar en las ganancias en la medida que el socio capitalista que menos aportó. Es decir, si una persona aportó 10.000 como capitalista y otro aportó 30.000 y existen socios industriales, estos van a tener derecho a participar en los beneficios en la medida que el socio menos aportó, es decir, que el de 10.000. Sin embargo, si las cosas no vienen bien del todo, y mientras la sociedad persista, cuando existen pérdidas, los socios industriales no tienen que realizar ningún tipo de aportación para su compensación, sino que la realizan los socios capitalistas. ¿Vale? Es necesario para su funcionamiento al menos 2 socios, uno de cada tipo. Esta sociedad se encuentra regulada en el artículo 119 del Código de Comercio en cuanto a su escritura de constitución y en cuanto a las aportaciones. ¿Vale? Si os cogéis el Código de Comercio, os dirá que toda compañía de comercio, antes de dar comienzo a sus operaciones, tiene que constituirse en escritura pública, han de figurar quiénes son sus socios, han de definir las aportaciones iniciales, etc. ¿Vale? Os lo pongo a modo de referencia. No existe un capital mínimo, ¿eh? A diferencia de la sociedad anónima o la sociedad responsable limitada, no existe un capital mínimo. El artículo 140 nos habla del reparto de resultados, ¿vale? Lo que habíamos dicho antes. Los socios capitalistas tienen derecho al reparto de beneficios en función de su aportación y los socios industriales en función del socio que menos aportó. Y en el 141 nos dice que las pérdidas se imputarán únicamente a los socios capitalistas y no a los socios industriales, salvo que en la escritura de constitución se pacte en contrario. ¿De acuerdo? Es decir, las pérdidas son asignadas a los socios capitalistas siempre y cuando no se diga lo contrario en la escritura de constitución. Vale. Estos son los artículos básicos o las cuestiones básicas que tenemos que saber nosotros de cara a los ejercicios en contabilidad. ¿Vale? Ya os digo que la sesión de hoy es muy sencillita. Bien, la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es muy similar a la sociedad anónima, solamente que existen algunas pequeñas diferencias. Sigue siendo una sociedad capitalista, por tanto, si es una sociedad capitalista, no se mira ni se tienen en cuenta las circunstancias personales de los socios, ¿de acuerdo? Es decir, si las cosas van mal, el dinero que se haya aportado cada uno de los socios a la sociedad será el dinero que pueden perder como máximo los accionistas, ¿vale? Los socios. No obstante, yo os recomiendo en la vida real que si constituís algún tipo de sociedad, aun cuando sea una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, miréis muy mucho con quién os asociáis, ¿vale? Pero bueno, a efectos de responsabilidades, no atacarían, por así decirlo, vuestro patrimonio personal, ¿vale? Únicamente a sus aportaciones, ¿vale? En el artículo 23 y en el artículo 90 nos dice que estas sociedades, su capital se encuentra dividido en participaciones sociales y no en acciones. Una acción, o el término acción, es para las sociedades anónimas y el término participación social
es para las sociedades de responsabilidad limitada. Las participaciones, al igual que las acciones, cada una de ellas es única, igual, acumulable, indivisible, etc. Y no tienen la característica de título-valor, ni se encuentran representadas en anotaciones en cuenta, ni pueden llamarse acciones. Bueno, esto de título-valor hace referencia a que no pueden ser objeto de comercio en mercados cotizados, ¿vale? Únicamente se intercambian en los mercados cotizados las acciones, no las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitada. Hay muchas grandes empresas o medianas empresas que son sociedades de responsabilidad limitada y hay otras que son sociedades anónimas. Las grandes empresas siempre son sociedades anónimas. Las diferencias entre una y otra ya vamos a centrarlo ya en personas que se dediquen al derecho de forma jurídica, y para nosotros, o sea, porque las sociedades anónimas, vale, aparte del capital mínimo, pues tienen mayores exigencias de, vamos a decir, de control de socios, de publicación de actos, etcétera. Pero repito, es un mundo para los juristas. Yo ahí no me meto más que las cuestiones que son estrictamente contables. Para nosotros en contabilidad, pues vale, cambiará la denominación de alguna de las cuentas, pero no va a tener mayor influencia. ¿De acuerdo? Bien. También decíamos que el capital mínimo era de 3.000 euros, mientras que para sociedades anónimas era de 60.000. Y aquí sí que tiene que encontrarse totalmente suscrito y desembolsado, ¿vale? En la sociedad anónima, recordáis que se exigía que se encontrase suscrito en su totalidad y desembolsado en al menos un 25% más la prima de emisión. Luego, el artículo 63 nos habla de las aportaciones no dinerarias. Bueno, las aportaciones no dinerarias es lo mismo que podamos decir para las sociedades anónimas. Se permitirán aportaciones no dinerarias de tal manera que se tienen que valorar, etcétera, ¿vale? O sea, no cambia nada para las sociedades de responsabilidad limitada. Y luego hemos incluido aquí también, tenéis un ejercicio de una liquidación, y bueno, os comento los artículos, si estáis interesados, en los cuales se puede consultar la normativa sobre temas de disolución en la Ley de Sociedades de Capital. Las causas de disolución pueden ser muchas, ¿vale? El artículo 363 pues nos dice, por conclusión de la actividad por la cual se ha llevado a cabo la constitución de la empresa, porque no podamos llevar a cabo el objeto social de la empresa, porque los órganos sociales no puedan funcionar, y la que más nos importa, hay algunas más, hay algunas más, pero la que más nos importa a nosotros desde el punto de vista contable es por el hecho de que las pérdidas dejen reducido al patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, ¿vale? De tal manera que si no se reduce capital en la medida suficiente o se realizan aportaciones que permitan cubrir esa diferencia, que se consiga corregir esa ecuación, estaríamos, cualquier acreedor o cualquier persona podría solicitar el concurso de la empresa y por tanto abrir el periodo de liquidación. ¿De acuerdo? Repito, si leéis el artículo 363 habría muchas más causas. Pero a nosotros la que más nos interesa es esta. Luego, en el artículo 391 hace referencia a la división del patrimonio social. Pues bueno, nos dice que una vez que se ha abierto el periodo una vez que se ha acordado la disolución de la sociedad, comienza el periodo de liquidación. De tal manera que los liquidadores, pues bueno, han de ser siempre personal nombrado por un juez, también han de intervenir los acreedores, se ha de conformar un síndico, se han de tener en cuenta la clasificación de los préstamos, de tal manera que pueda haber préstamos, por ejemplo,
no sé, garantizados con prenda hipotecaria. Entonces esos préstamos ya van aparte. Luego hay que ordenar los préstamos en función de su exigibilidad, en función de cuándo fueron contratados, tener en cuenta que los trabajadores tienen preferencia respecto, o sea, son lo que se llaman créditos privilegiados a la hora de cobrar, etcétera, ¿vale? Todo eso queda recogido en este artículo y también en la ley de vamos, de enjuiciamiento, no, enjuiciamiento civil, no, la ley de liquidación de sociedades y, bueno, concurso de acreedores y demás, ¿vale? Y por último, de los ejercicios que tenemos, hay uno que habla de las acciones parcialmente desembolsadas, ¿vale? El artículo 392 nos habla del derecho a la cuota de liquidación y nos dice que en las sociedades anónimas y comanditarias por acciones, ¿vale? También es extensible a las sociedades de responsabilidad limitada, que no se hubieran liberado aquellas acciones en la misma proporción, ¿de acuerdo? Se restituirá primero a los accionistas que hubiesen desembolsado mayores cantidades de dinero, ¿vale? En el exceso sobre la aportación del que hubiese desembolsado menos, y el resto se distribuirá en proporción al importe nominal de sus acciones. Quiero decir, vosotros imaginaos una empresa que tiene diferentes accionistas, que ha emitido diferentes series de acciones y no todas ellas se encuentran desembolsadas por igual. Hay algunas personas que han aportado el 100% que se habían comprometido y se les ha exigido, otras personas han aportado el 75% y otras personas han aportado únicamente el 40%. ¿Vale? Entonces, a la hora de devolver las aportaciones, a la hora de cuando ya se ha liquidado la sociedad, se ha pagado a todos los acreedores y finalmente queda un patrimonio a repartir entre los socios, patrimonio de liquidación, lo que tenemos que hacer es, no sería justo que el que aportó el 100% le devuelvan el 40% de su aportación y el que solamente aportó el 40% de lo que se comprometió le devuelvan el 100% de ese 40%, ¿vale? Me parece un poco juego de números, pero para que me entendáis. Entonces, lo que se hace es igualar todas las participaciones al que menos aportó y luego del dinero que sobra o del patrimonio que sobra se reparte entre todos ellos. ¿De acuerdo? Y con esto, de cara a los ejercicios, es la única cuestión que, vamos, que tenemos que considerar. Repito, es una sesión de hoy muy, muy corta y no tiene mayormente complejidad. Las operaciones contables se encuentran muy tipificadas, lo que es la constitución y demás, si sabéis, de una sociedad anónima. Y por otro lado, pues todas las demás operaciones, reparto de resultados, bueno, reparto de resultados puede ser un poquito distinto. Cálculo del resultado, periodificaciones, compras, no sé, pago de proveedores, nóminas, etcétera. Todo lo que es contabilidad general, da igual que estemos hablando de una sociedad colectiva, que una sociedad comanditaria, que una sociedad anónima, que una sociedad del tipo que queráis considerar, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas las estudiamos en contabilidad financiera 1, contabilidad financiera 2 y aquí únicamente nos centramos en sociedades, ¿vale? Entonces, salvo que tengáis alguna duda, bueno, si queréis pasamos a comentar algún ejercicio. No sé si me queréis preguntar algo. ¿Lo del capital mínimo sigue siendo 3.000 euros? Sí, sigue siendo 3.000 euros. Sí que es cierto que con estas medidas de reactivación de la economía, de cuando empezó todo el tema de la crisis, sacaron una modalidad de sociedad de responsabilidad limitada en la cual inicialmente no tenías que aportar, me parece, los 3.000 euros. No sé si se llama sociedad nueva empresa o algo así. De tal manera que tienes que ir aportándolos, no sé si son los 5 años siguientes o el periodo o una serie de periodos siguientes, y si existen beneficios, se va detrayendo una parte de los beneficios que han de quedar en la empresa como constitución de ese capital, ¿vale? Sé que hay medidas incentivadoras para el fomento del trabajo autónomo y todas estas cosillas que
vamos, que favorecen, vamos, sacan nuevas sociedades. Sí que sacaron, me parece que se llama Sociedad Nueva Empresa, y luego también permitieron la creación de sociedades de responsabilidad limitada unipersonal, ¿vale? Para que, oye, yo soy autónomo, no me quiero dar de alta como autónomo porque me apetece separar la responsabilidad de mi persona de lo que es mi empresa, y no quiero que mi casa pues se encuentre afectada por lo que puedo hacer yo con mi empresa, ¿vale? No es cuestión de, vamos a decir, de hacer chanchullos ni mucho menos, pero hay gente que no quiere arriesgar su patrimonio personal, ¿vale? Entonces, no tengo 60.000 euros para fundar una sociedad anónima unipersonal, que fueron, me parece, primero creadas que las sociedades de responsabilidad limitada unipersonal, y como la limitada unipersonal únicamente tienes que aportar 3.000 euros, pues bueno, con que aportes un poco de dinero, digo yo, no lo sé, bueno, ahí a cada cual no me meto, y algún tipo de bien, ya enseguida ya llegas. Eso, de formación sucesiva o algo así, sí, pueda ser. Y no estoy muy puesto en cuanto a los temas, quiero decir, temas jurídicos formales de este tipo de sociedades, pero porque, quiero decir, desde el punto de vista contable, pues bueno, sabiendo proceso general tampoco entro a más, pero sí que lo que dice Javier, en ese tipo de sociedades de formación sucesiva, eso es, aportas, bueno, no sé si una cantidad inicial, que no sé si hay un mínimo, no lo sé, pero a medida que la empresa va teniendo beneficios, se va detrayendo obligatoriamente una parte a capital social. Y si no se detrae, lo que no puedes hacer es repartirte a ti mismo todos los beneficios que obtienes, porque entonces, claro, te estás aprovechando de no comprometerte en un capital social cuando realmente, pues bueno, estás funcionando con él. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más que matizar de todo esto? Es que os podría hablar más cosas, podría traer cosas más preparadas, muy jurídicas, ¿vale? De este tipo de sociedades, pero para lo que necesitamos en contabilidad de sociedades y para resolver los ejercicios, a ver, sí que como contables o como economistas o de la rama que seáis, pues bueno, aparte de esta materia hay que saber un poquitín de derecho, ¿vale? Pero vamos a ver 4 cosas básicas para luego poder asesorarte bien con una persona especializada, pues bueno, no lo considero más que, vamos, no es necesario del todo, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a hacer un repasín de los ejercicios, a ver qué tenemos por aquí. Sociedad colectiva, SL, sociedad colectiva. Bien. Vamos a ver un ejercicio que empieza con el enunciado que dice un grupo de 3 socios. No sé si lo tenéis. ¿Vale? Es una sociedad colectiva. ¿Lo tenéis, chicos? Vale. Javier lo tiene. José Antonio también lo tiene. Y Víctor está buscándolo. Minicaso 17, sí, no sé el número exactamente, porque bueno, yo los tengo en una colección mía. Vale, pues bueno, aquí básicamente os dicen que 3 personas deciden constituir una sociedad colectiva y que realizan esa serie de aportaciones. Como veis, bueno, pues aplica el artículo 119 del Código de Comercio, ¿vale? Por decir que han de constituirse la sociedad, han de identificarse las aportaciones sociales, etcétera. Y bueno, los socios, al igual que en todo tipo de sociedades, inicialmente se realiza, vamos a decir, el proceso de escritura en la sociedad, ¿vale? El proceso de escritura en la sociedad, perdón, el proceso de escritura por el cual se crea la sociedad, ¿de acuerdo? Escritura pública, y tenéis la identificación del socio y el desembolso no exigido, ¿vale? Es como un derecho para la empresa. Se identifica a cada uno de los socios y lo llevamos a capital social. Estas cuentas, pues,
Lógicamente, no son del Plan General de Contabilidad, porque el Plan General de Contabilidad no puede recoger todas las alternativas de creación de cuentas que se dan en la realidad, pero sabemos que son cuentas del grupo de la clasificación 103, que son de socios por desembolsos no exigidos. Cuando estos desembolsos pasan a ser exigidos, lo clasificaremos en las cuentas pertinentes, ¿vale? De financiación transitoria, y una vez que los socios realizan las aportaciones, una vez que está constituida la sociedad, pues bueno, damos de baja el derecho que tiene la sociedad frente a ellos y nada más, ¿vale? Yo creo que es muy sencillito, ¿eh? Es una cosa muy, muy sencillita. Sí que pueden darse casos de socios que se encuentren en mora, que se hayan comprometido a aportar algo y luego no lo aporten. Entonces, bueno, ya tendríamos que emplear cuentas, socios accionistas en mora, poder calcular tema de intereses, los gastos jurídico-formales. Acordaos, esto es una innovación, bueno, no sé si sabréis, a lo mejor sois demasiado jóvenes para haber conocido el plan del año 90. Si hubiera gastos de constitución, los llevaríamos a la cuenta, bueno, de reservas voluntarias, ¿vale? Choca, porque como bien sabéis, las cuentas de reservas son cuentas de patrimonio, son cuentas de su grupo 11 y van o nacen ¿por dónde? Por el haber. Entonces, claro, que una cuenta de neto empiece y se genere en el primer momento de la vida de la empresa por el debe, choca un poco, ¿vale? Entonces, los gastos jurídicos formales los llevaríamos a esta cuenta de reservas voluntarias o a cualquier cuenta de reservas, ¿vale? La pondríamos esa denominación, pero podría ser cualquier otra. Vale, no me enrollo más con esto porque es demasiado fácil. Vamos a pasar ahora a otro ejercicio de sociedad colectiva que se llama Pinturas Arturo y compañía. ¿Lo tenéis delante? Vale, Javier lo tiene, José Antonio también y Víctor. Vale, me imagino Víctor lo estará buscando o descargando. Vale. Bien, aquí nos dice que tenemos 3 socios que han constituido una sociedad colectiva y que a mediados de 2001 han realizado esa serie de aportaciones, ¿no? Arturo aporta dinero y aporta un elemento de transporte, Juan aporta un local comercial y Ramón, vamos a decir que es el socio de naturaleza industrial que no lleva a cabo ningún tipo de aportación de capital, pero sí aporta trabajo. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer los siguientes casos. Que la sociedad ha obtenido unos beneficios de 60.000 euros, habiéndose establecido en los estatutos el reparto del 70% de los beneficios si es factible. Bien, como la empresa ha obtenido unos beneficios de 60.000 euros, puede repartir, ¿vale?, conforme a lo establecido en sus estatutos fundacionales, un importe del 70%. ¿Vale? O sea, estas empresas, al igual que otras, en las sociedades anónimas, en las sociedades de responsabilidad limitada, en los estatutos sociales muchas veces se impone la obligatoriedad de dotar reservas estatutarias. Sabéis que hay un orden a la hora de repartir beneficios, que primero hay que ver si se pueden repartir beneficios. No solamente porque tengamos beneficio o tengamos pérdida, ¿vale? Sino que digamos, oye, tengo las limitaciones de la reserva de si a consecuencia del reparto el patrimonio neto cae por debajo de los 2/3 del capital social o por debajo del 50% del capital social, ¿vale? Tenemos esa limitación. Tenemos que ver si tenemos cubiertas las reservas para temas de gastos de investigación y desarrollo, etcétera, una serie de cosillas que yo creo que ya hemos visto. Y por otro lado tenemos que dotar la reserva legal, la reserva por fondo de comercio, la reserva por investigación y desarrollo, etcétera. Y luego, aparte de esas reservas, tenemos también las reservas estatutarias, que son de naturaleza obligatoria.
En este caso, en las sociedades colectivas no existen ese tipo de reservas, aunque podrían tranquilamente establecerse, pero sí que se imponen cláusulas a decir, oye, mira, nunca vamos a repartir el 100% del beneficio. ¿Vale? Vamos a repartir, por ejemplo, el 70%. El otro 30% tiene que quedar en partidas de autofinanciación, ¿vale? En reservas voluntarias o en reservas estatutarias o en la manera que queramos. Entonces, bueno, estos socios van a repartir el 70% de 60.000 euros, que son 42.000, ¿vale? Y, claro, han realizado diferentes aportaciones. Entonces tenemos a Arturo y Juan, que son capitalistas, y Ramón, que es industrial. Lo que tenemos que hacer es realizar un cuadro, ver los porcentajes de participación en función de las aportaciones que han realizado. No sé si en el mini caso os vienen estos porcentajes o tenéis que calcularlos vosotros, que ahora mismo no sé cómo está planteado. Si me podéis indicar, por favor. En el mini caso os viene planteado para hacer los cálculos. Quiero decir, ¿os viene algún tipo de tabla o alguna cuestión? Vale. No sabéis, no contesta. O a lo mejor ni tan siquiera viene. Bueno. Sí, viene una tabla. Vale, perfecto. Gracias, José Antonio. Entonces, nada. Pondríamos, a ver, la aportación de Arturo. Que son 30.000 euros. Es un 20%. La aportación de Juan, que son, Juan aportó, ojo, 90.000 euros, que Juan tiene un 60%, y luego Ramón, que es el industrial, cuenta como el que menos aportó, es otro 20%, entonces en total es como si hubiesen aportado 150.000 y esto sería el 100%. Ahí, vaya, se me ha descolocado, me cachis en la madre. Bueno, ha quedado un poquito descolocado, chicos. Arturo aportó 30.000, ¿no? 20 más 10. Juan aportó 90.000 y Ramón no aportó nada, pero se le asigna, ¿vale? Como si hubiese aportado como el socio que menos aportó. Vale, perfecto. Entonces os viene un 20%, gracias José Antonio, 20%, 60% y 20%. Entonces, ¿cuánto tenemos que repartir? 42.000 euros. Pues cogemos 42.000 euros, le aplicamos el 20% para Arturo, el 60% para Juan y el 20% para el otra persona, para Ramón, ¿vale? No tiene complejidad. Entonces, de cara a repartir el resultado, aquí, como veis, en el asiento os pone cuenta corriente con socios, ¿vale? No os pone dividendo activo a pagar, dividendo pendiente a cuenta o lo que sea. Ya os pone otro tipo de cuentas, ¿vale? Pero los asientos son muy similares. Y sabiendo este asiento, ya sabéis hacer todos los de reparto de sociedades colectivas, ¿de acuerdo? Entonces son pequeñas cosinas en las que nos tenemos que fijar cuando estudiamos o llevamos la contabilidad de una sociedad colectiva. Y bueno, como veis ahí, se hace el pago y bueno, se aplica la retención. No tiene complejidad ninguna, ¿eh? Por favor, que nadie diga que esto es complicado, ¿eh? Luego, ya veremos cosas complicadas, no os preocupéis. Luego, la sociedad se enfrenta a unas pérdidas de 18.000 euros. Y se ha establecido en los estatutos que todos los socios participen por igual. ¿De acuerdo? Que lo establece el Código de Comercio en su artículo 141. Si no participasen por igual, cada uno participaría en función de las aportaciones que han realizado, ¿vale? Y el socio industrial, que es el que aporta, vamos a decir, fuerza de trabajo,
que no ha aportado, no ha realizado ningún tipo de aportación dineraria o no dineraria, esa persona va a contribuir en la medida que contribuya el socio que menos aportó. Repito, en este caso del enunciado, estamos haciendo que todos participen por igual. ¿De acuerdo? Si no, en función de sus aportaciones, y el industrial no tendría por qué. Entonces, nada, ahora el asiento, lo tenéis ahí, es muy parecido, pero al contrario, y ahora va a ser cuenta corriente con cada uno de los socios, como derechos de cobro que tiene la sociedad frente a cada uno de ellos, y utilizaremos la cuenta aportaciones de socios o propietarios. Ojo, que no estamos utilizando la cuenta de capital social, estamos utilizando otra cuenta. Y luego, cuando se hace el pago efectivo a la sociedad, pues nada, se utiliza bancos o el tipo de aportación que sea. ¿Entendemos esto? Es sencillito, quiere decir, los asientos es únicamente pues tenerlos en mente, estudiarlos un poco y no tiene complejidad. ¿Sería igual para las sociedades limitadas? No, las sociedades limitadas funcionan igual que las sociedades anónimas para este tipo de cuestiones. Hasta donde yo conozco, funcionan como las sociedades anónimas. Estas funcionan así porque son sociedades personalistas. Son sociedades en las cuales, decíamos antes, que no hay distinción entre el patrimonio bueno, no es que no haya distinción entre el patrimonio personal y el patrimonio empresarial. La cuestión es que el patrimonio personal mío, sea el tipo de socio que yo sea, sí que queda afecto a las deudas sociales. ¿Vale? Que sí queda afecto. Entonces, bueno, la contabilidad es un poquito distinta. Lo único que cambia en una SL frente a una SA, pues a lo mejor pueda ser, no sé, el tema de que no pueda cotizar en bolsa, el tema de que tenga limitaciones a la hora de emitir obligaciones y bonos. Una sociedad responsable limitada me parece que no puede emitir obligaciones y bonos cotizados. No sé, son ya cuestiones muy, son muy jurídicas. Repito, las diferencias entre una y otra no es que las tengamos que saber al dedillo, pero sí que puedan existir limitaciones en ese sentido, ¿vale? La flexibilidad de cara a la financiación, a las aportaciones de los socios, a la emisión de acciones, a la convertibilidad de obligaciones en acciones, pues me parece que las sociedades de responsabilidad limitada, pues lo que no pueden emitir, sí pueden emitir, pero me parece que no pueden ser convertibles. Bueno, quiere decir, son las sociedades de responsabilidad limitada, las SAs, perdón, son mucho más flexibles en las operaciones societarias que las SLs, ¿vale? Bueno, vamos a seguir otro poquito con el siguiente, que es el ejercicio. A ver cuál vamos a ver primero. Vamos a ver primero este. Bueno, este es muy fácil. Vamos a ver el ejercicio que se llama Patata SL. En este ejercicio, lo único que nos dice es que un grupo de socios decide constituir una sociedad de responsabilidad limitada y que hay una aportación dineraria y una aportación no dineraria. Aquí decíamos que todas las aportaciones tenían que estar suscritas y desembolsadas en el 100%, ¿vale? No es como una sociedad anónima. Lo dije antes, una sociedad anónima permite mucha más flexibilidad con los socios. Entonces, ¿qué otra cuestión nos tenemos que fijar? Que en vez de utilizar la cuenta de acciones emitidas, utilizamos una cuenta cuando emitimos las participaciones sociales que se llama participaciones sociales, ¿vale? En estas sociedades limitadas no hay, por así decirlo, un periodo, no hay una diferenciación entre la emisión y la suscripción de las participaciones, sino que hacemos directamente ya la emisión y la suscripción por parte de los socios, poniendo directamente participaciones sociales a capital social. Porque cuando nosotros constituimos una SA, solíamos poner acciones emitidas contra
capital social emitido pendiente de suscripción y diferenciamos lo que era la emisión, de la suscripción, de la exigibilidad y del desembolso. Aquí, como la emisión de las participaciones sociales viene indisolublemente ligada y vamos a decir inmediatamente ligada a que los socios tengan que realizar el 100% de la aportación, ya ponemos directamente participaciones sociales contra capital social. ¿Vale? Y bueno, pues banco cuenta corriente, participaciones sociales y la otra persona pues realiza la aportación de un elemento de transporte. Tampoco no tiene complejidad, chicos. No tiene ningún tipo de dificultad. Bien, seguimos con la siguiente, que es Nideco SL. En este caso, si lo tenéis delante, es el mismo caso anterior, ¿vale? Realizamos una aportación dineraria y hay otro socio que realiza una aportación no dineraria. Entonces, fijaos, porque el socio que realiza la aportación no dineraria se encuentra valorado en 10.000 euros. ¿Vale? Sin embargo, como se le asignan 13 participaciones, las cuales valen 800 euros cada una, le están asignando participaciones por valor de 10.800 cuando él está aportando un elemento que ha sido tasado en 10.000. Por tanto, ese diferencial de 800 euros tiene que abonarlo ¿en qué? En efectivo. En efectivo o en algo que, por así decirlo, valga más. ¿Vale? Pero como a lo mejor no tiene más bienes muebles o los bienes muebles que aporta serían muy grandes en relación al valor de las participaciones que le han asignado, lo que hacemos es realizar un pago en efectivo. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo lo tenemos aquí planteado. Banco cuenta. Como veis, en banco cuenta corriente tenemos 14.000, pero tenemos 14.000 porque la persona que tenía que aportar 10.800 aportó 10.000 de la máquina y aportó 800 de qué? De efectivo, ¿vale? Es esa pequeña tontería porque, como os dije en uno de los artículos de antes, tanto las acciones como las participaciones que son todas iguales, son indivisibles, son bla bla bla, ¿vale? Entonces son partes alícuotas que se llaman. Nadie puede tener media acción, ¿de acuerdo? Sí que, ojo, aunque todas las acciones y todas las participaciones son iguales, y aunque nadie puede tener el 75% de una acción o de una participación social, sí que puedo, si lo diré, tener desembolsado, no en el caso de una sociedad limitada, en una sociedad anónima, tener desembolsado a lo mejor el 60% de esa acción. Por tanto, cuando hay un reparto de dividendos, yo únicamente tengo derecho al 60% del dividendo que me corresponde a mi acción. Y repito, aunque nadie puede ser propietario de un 80% o del porcentaje que queráis de una acción o de una participación, sí que podemos ser los titulares y otra persona podría ser a lo mejor recibir el usufructo de esas participaciones, ¿de acuerdo? Yo puedo ser el titular de algo, vamos a decir, de un título de valor, de una acción, y otra persona puede haberme, no sé, comprado o haber negociado conmigo o por temas legales recibir el usufructo, es decir, recibir los dividendos que pueda proporcionar las acciones, ¿vale? Entonces, el tema de que no puedo participar en un 60, un 30, un 40% es cierto, pero yo puedo ser el titular de las acciones y por el motivo que sea, otra persona puede ser el usufructuario, ¿vale? Bien.
Seguimos. Vamos a ver el último, que es Sinca SL. Este sí me interesa que lo tengáis delante. A ver si lo podéis tener, chicos. Vale, José Antonio ya lo tiene. Vale, Víctor también. Y Javier también. Muy bien. Este, aunque parece muy largo y demás, pero es muy sencillito, ¿eh? Nos dice que una empresa presenta a comienzos del año 2000X+1 el siguiente balance de situación. Yo siempre, antes de seguir leyendo, ¿vale?, recomiendo echar un vistazo así por alto a las partidas. Bueno, tenemos un capital social, prima de emisión de acciones, que bueno, sería de más bien de participaciones. Resultados de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio, que para encima son pérdidas, acciones a largo plazo como pasivo, bueno, serían participaciones, deudas a largo plazo y deudas a corto plazo. Tenemos accionistas, más bien serían, bueno, socios por desembolsos no exigidos, podemos llamar accionistas tranquilamente, ¿vale? Tampoco pasa nada. Construcciones, elementos de transporte, amortización acumulada, existencias, clientes, banco, etcétera. Se sabe además la siguiente información adicional. De la cuenta de amortización acumulada de los elementos de inmobiliario material, un 80% de su saldo pertenece a los inmuebles. Vale. El capital de la empresa está formada por los siguientes tipos, bueno, más que de acciones, vamos sí, bueno, a ver, es que este está planteado para sociedades anónimas, en realidad, aunque pone SL, pero está orientado a sociedades anónimas, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Está orientado a sociedades anónimas. Bien, está orientado a sociedades anónimas, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo para una SA. Más que, aunque os pone una SL, pero esto sería una SA. Tenemos una serie de acciones, ¿vale? Y nos dice que se encuentran, son diferentes tipos de acciones. 5.000 acciones de 30 euros valor nominal, emitidas en su día al 125, todas desembolsadas. Acciones 4.000B de 45 nominales al 100% de su nominal, parcialmente desembolsadas. Si fuera una SL no podrían estar desembolsadas, ¿de acuerdo? Serie C sin voto, pero con un dividendo preferente del 5%. Bueno. En el proceso de disolución social se tiene la siguiente información. Se han vendido las construcciones, se han conseguido 36 euros de la enajenación de las existencias, de los clientes no se ha podido cobrar un crédito, la empresa ha pagado íntegramente la deuda a corto plazo y la condonación del 10%. Bueno, aquí lo que tenemos que saber, en primer lugar, es si esta empresa se encuentra en situación de disolución, ¿vale? Repito, José Antonio, es para una SA, ¿vale? No es para una SL, el enunciado está mal puesto ahí. Tenemos que ver si el patrimonio neto es o no inferior al 50% del capital social, si es mayor o si es menor. Ya sabéis que si es menor, está en causa de disolución, ¿vale? Si es menor, no mayor. Entonces, ¿qué forma el patrimonio neto de esta empresa? Forma el patrimonio de esta empresa el capital social por 330, los 37.500 de prima de emisión y los 80.000 euros de acciones a largo plazo como pasivo, ¿vale? Eso forma parte de nuestro patrimonio neto. Restando, tenemos 63.000 euros de accionistas por desembolsos no exigidos, ¿vale? 150.000 de pérdidas de años anteriores y 85.000 de pérdidas de este año pasado. Eso nos hace un patrimonio neto de 149.500, ¿vale? Como capital social, tengo que considerar lo siguiente: 330.000, 37.500 de la prima de emisión, ¿vale? Y también van a computar las acciones a largo plazo como pasivo.
Las acciones a largo plazo como pasivo son las acciones que tienen lugar, o las acciones con un dividendo preferente, ¿vale? Que nos habían dicho que había una serie C de 8.000 acciones de 10 euros de valor nominal, ¿vale? Entonces la suma de esas tres partidas es 447.500. El 50% de estos 447.500, ¿vale?, es 223.750. Esta cifra es mayor, o mejor dicho, el patrimonio neto, que era de 149.500, patrimonio neto, es inferior al 50% de la cifra de capital social. ¿Vale? El 50% de la cifra de capital social. Entonces, esta empresa se encuentra en una situación de disolución. Por tanto, vamos a llevar a cabo todas las operaciones necesarias para liquidar las operaciones, ¿no? Los inmuebles y los elementos de activo y pasivo. En primer lugar, tenemos las construcciones. Tenemos que hacer una serie de cálculos, que estos ya son cálculos de contabilidad financiera, ¿vale? Tendremos en primer lugar que calcular el valor neto contable, y por diferencia entre el valor neto contable y el precio al cual podemos vender esas construcciones, obtendremos un beneficio en la cuenta 122, ¿vale? Yo os voy a decir que ese beneficio es de 40.000 euros, no os voy a poner cómo se calcula porque eso es contabilidad financiera normal, ¿vale? Ya lo tendríamos que saber a estas alturas, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda que me pregunte, de verdad, pero bueno, no me voy a parar en esos pequeños detalles. Luego pasa lo mismo con los elementos de transporte, ¿de acuerdo? Y aquí, en este caso, tenemos una pérdida de 10.000 euros. Ya sabemos cómo se calcula: precio de venta menos valor neto contable. El valor neto contable es el valor de adquisición menos la amortización acumulada. Y, bueno, lo que se pretende con los datos que nos ha el enunciado es jugar un poquitín con vosotros por el tema matemático de que, bueno, parte se corresponde al mercado material, parte se corresponde a los inmuebles, bla, bla, bla. Jugar un poco matemáticamente para desarrollar el pensamiento de los elementos inmovilizados, ¿vale? O sea, repito, si alguien tiene alguna duda, que me pregunte sin problemas. Luego, llevamos a cabo la venta forzada de las existencias. Como llevamos a cabo la venta forzada de las existencias, no utilizamos cuenta 700, que es la cuenta de venta de mercaderías, sino que lo que hacemos es dar de baja directamente, ¿quién? El elemento patrimonial, ¿vale? Y eso lo hacemos contra la 122 y contra bancos, por bancos lógicamente, porque nos entra el dinero, el resultado de esa venta, y contra la 122 porque tenemos que reflejar en ella el beneficio o la pérdida, ¿vale? Y luego nos dice que de los clientes exigimos el cobro a todos ellos, y unos clientes determinados no nos pagan. Por el importe que no nos pagan esos clientes que son morosos, de nuevo lo llevaremos a resultados de liquidación como una pérdida, por tanto la pondremos en el debe, ¿de acuerdo?, por el importe pendiente. Y al revés, como no podemos pagar, o por el motivo que sea, hemos llegado a un acuerdo con nuestros acreedores de que nos van a hacer una rebaja del 10%, esa rebaja del 10% para nosotros es que un beneficio, nos viene bien no pagar, ¿no? A todo el mundo le viene bien no pagar. Entonces, de nuevo, a resultados de liquidación, ¿ahora dónde? En el haber, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué cuentas nos han quedado abiertas, qué cuentas seguimos teniendo. Pues tendremos todas las cuentas de neto, es decir, capital social, prima de emisión de acciones, las reservas y la cuenta 122 de resultado de liquidación. Y en el activo, como todo lo hemos que convertido en tesorería, tendremos
pues el resultado de todas estas operaciones, ¿vale? Ya os digo yo que en tesorería, en bancos, os tienen que quedar 166.000. No solamente en los procesos de liquidación podemos llevar a cabo venta en efectivo. A lo mejor hay algún inmueble que decíamos antes se encontraba en garantía hipotecaria, es decir, como garantía hipotecaria de un préstamo, y satisfacemos ese préstamo entregándole un inmueble, ¿vale? No todo necesariamente tiene que pasar por la 572 de bancos. A lo mejor a un acreedor le entregas, no sé, una furgoneta y dice, oye, mira, con la furgoneta queda saldado el crédito. Pues por diferencia, ¿entre quién? Entre el valor del crédito y el valor neto contable de la furgoneta, podremos tener un beneficio o tener una pérdida contable. ¿De acuerdo? No todo necesariamente tiene que pasar por bancos. Solamente que aquí, a efectos nuestros pedagógicos, vamos a suponer que se liquidan todos los elementos. Pero claro, vosotros imaginaos una empresa de la noche a la mañana y repito, los procesos de liquidación suelen ser largos, incluso para empresas pequeñitas, porque bueno, hay muchos trámites, hay muchas valoraciones, muchas peritaciones, etcétera, trámites judiciales. Incluso una empresa pequeñita, pues oye, ¿a quién le vendemos los ordenadores de segunda mano? A lo mejor es que no valen para nada, pero a lo mejor hay un cliente o un proveedor que se lo entregamos y dice, oye, mira, yo me lo quedo y los 500 euros que me debías, pues ya para amigos, ¿vale? Entonces, todas estas cuentas, no sé si tenéis en vuestro mini caso las tablas donde os aparecen estas cuentas, pero se matarían todas entre sí, cada una en función de su saldo y, bueno, en función de su saldo, y crearíamos la cuenta 196, cuenta de liquidación con socios. Es la 196. ¿Vale? Que esta es la que tiene reflejado el saldo de 166, pero que se encuentra ¿dónde? Se encuentra en bancos. Entonces, cuando finalmente paguemos a nuestros accionistas, haremos 166 ¿contra quién? Contra bancos. ¿Vale? Eso desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de los asientos. Vale, sería un asiento resumen. Pero ojo, mucho ojo, chicos. Decíamos que teníamos tres tipos de accionistas, ¿eh? Unos que eran 5.000 acciones a 30 euros y que en su día fueron emitidas al 125. Otros que tenían 4.000 acciones a 45 euros de nominal, emitidas al 100% sin prima. Y otros 8.000 acciones de 10 euros, pero que estos accionistas no tenían derecho a voto y por el contrario se les remuneraba con un dividendo superior. Si os acordáis de alguna sesión pasada que hemos dicho, cuando vimos las sociedades anónimas y cuando vimos las acciones en general, que los accionistas sin derecho a voto iban a percibir un dividendo superior y a su vez, cuando hubiera un proceso de liquidación, iban a cobrar ¿qué? Antes que aquellos que habían tenido derecho a voto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo planteamos esto. Entonces, los accionistas de la serie C, que tienen 8.000 acciones de 10 euros de valor nominal, tienen 80.000 euros, ¿vale? Y son los primeros en cobrar, porque como ellos no han participado en las decisiones de la empresa, no han participado en las juntas generales, aun cuando tengan derecho a acudir, ya de los 166 que hay que repartir, tenemos que restar el ¿qué? 80.000 euros. Por tanto, el dinero restante, ¿vale? Vamos a decir que se maten entre ellos, que se maten entre el resto de socios para poder cobrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, las acciones de B, o mejor dicho, los accionistas B,
tienen un nominal de 4.000 por 45, o sea, el nominal son 180.000, ¿vale? Se encuentran desembolsadas, tienen pendiente de desembolso 63.000 euros, ¿vale? Que nos lo decía en el apartado, cuando decía la serie B, se encuentran parcialmente desembolsadas. Por tanto, el porcentaje de desembolso es del 35%, no es del 100%, ¿vale? Entonces, según estos cálculos, a las acciones de la serie A les corresponde un 35% adicional que a los accionistas de B, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de coger y esos 30 euros de valor nominal que tienen las acciones, le aplicamos el 35%, lo multiplicamos por el número de acciones que tienen en la serie A y nos salen 52.500 euros. Eso es el 52.500, perdonad. Eso es el importe adicional que van a cobrar los accionistas de A en relación a los accionistas de B. Entonces, de los 63.000 que quedaban pendientes de repartir, tenemos que descontar, 63.000 no, 86.000, perdonad, de los 86.000 que quedaban pendientes de repartir, tenemos que descontar esa cuantía. Entonces, ya nos queda, como ya están igualados todos, nos queda por repartir 33.500. Y aquí ya participa A, B y C. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que considerar las aportaciones de cada uno de ellos en función de, quiero decir, tener en cuenta las aportaciones de cada uno de ellos de manera proporcional y ver cuánto le corresponde a cada socio en función del nominal aportado. Pero bueno, esto tampoco revierte mucha más complejidad, ¿vale? Repito, desde el punto de vista contable, con el asiento anterior del asiento 96 contra bancos, ya se terminaría el ejercicio. Pero si queremos hacer de manera analítica, saber cuánto corresponde a cada socio, tenemos en primer lugar que satisfacer a los socios con, vamos a decir, con dividendo preferente, que no tienen voz y voto. Luego, satisfacer de manera adicional el importe de demás que tienen desembolsado aquellos que realmente han desembolsado más en relación a los que menos han desembolsado, ¿vale? Y luego, para todos ellos, tenemos que considerar cuánto queda pendiente de asignar y repartirlo entre estos dos últimos, entre la serie A y la serie B. No sé si a lo mejor me he liado un poquito, pero bueno, como los ejercicios están planteados para que los resolváis vosotros, yo únicamente os puedo dar indicaciones, aunque os dé algunos resultados aquí. Me gustaría poder resolverlo, pero bueno, forma parte de vuestro trabajo. Si tenéis alguna duda concreta o no lo entendéis del todo bien o veis que os liáis, pues bueno, siempre podéis acudir a la persona que tutoriza la asignatura, ¿de acuerdo? No sé si queréis que repita alguna cosina. Repito que a lo mejor, es claro, son muchos cálculos matemáticos que si no los escribo, pues nos podemos perder un poco en el lenguaje. Vale, os pido disculpas en ese sentido. Pero si queréis que repita algo, me lo decís. Pues nada, muchas gracias chicos por vuestra paciencia. Una noche más y bueno, nos vemos muy pronto la semana que viene, ¿vale? Venga, gracias a vosotros chicos. Buena noche y buen fin de semana. Un saludo.